Ok, ok. Ok, sí se ve. Muy bien. Ok. Bueno, espero nos veamos aquí. Muy bien, todo. Bueno, dándole seguimiento al capítulo anterior con respecto al desarrollo y a la maduración de la cognición, siguiendo la línea de la corriente constructivista, abordaremos en qué consisten las funciones invariables que propone este teórico del constructivismo, que es Piaget. Bueno, las funciones invariables son todas aquellas funciones que fungen como pilares, como elementos básicos del funcionamiento y del desarrollo intelectual, ¿sí? Piaget le llama funciones invariables a todas estas que vemos aquí, en especial hacer un énfasis, hincapié en lo que es la organización, la adaptación. Veremos que después todas estas están conectadas entre sí y existe una correlación entre todas estas, ¿sí? Y todas estas también hacen que el organismo, que la estructura mental, los esquemas mentales que ya vimos anteriormente a qué se refieren, a todas estas, a todo este conjunto de respuestas y de operaciones mentales, operaciones lógicas, cognitivas y respuestas físicas, psicológicas, conductuales, todo eso son los esquemas mentales. Pero básicamente la idea, la idea que le da ese toque a las estructuras o a los esquemas mentales es eso, el conjunto de respuestas y de operaciones mentales que un sujeto, que un niño tiene a una determinada edad porque se encuentra en una determinada etapa de las 4 que existen dentro de esta teoría. Bueno, ¿por qué son invariables? Porque ciertamente no pueden variar, no pueden variar entre sí, o no pueden hacer un salto de una a otra. Todas llevan un cierto orden y una cierta sistematización a nivel cognitivo. Sí es cierto que dentro de todas estas funciones que están aquí ocurren procesos, y todas son un conjunto de procesos que están interrelacionadas entre sí. ¿Sí? Todas son interdependientes entre sí a nivel cognitivo, ¿sí? Y es cierto que dentro de todas estas funciones que vemos aquí ocurren cambios, y es muy importante aquí hacer esta aclaración, cambios cualitativos, ¿sí? El desarrollo cognitivo se mide o se puede entender por este conjunto de cambios a nivel cualitativo en los esquemas mentales. Ya sabemos a qué nos referimos con esquemas mentales. Y no son solamente este conjunto de cambios a nivel cuantitativo. No son cuántos, no quiere decir cuántos conocimientos, cuántas habilidades o cuántas nuevas cosas sabe un niño. Y si tiene un determinado número de cosas y de cantidades aprendidas, quiere decir que ya tiene un nivel de desarrollo y maduración cognitiva superior. No, porque para empezar van en etapas y en edades. Y aquí es más que nada estos cambios cualitativos que se pueden ver en los esquemas cognitivos de los niños, ¿sí? De los sujetos. Son cambios que cada vez se van reflejando y se van haciendo más complejos y más abstractos, ¿sí? Los niños van adquiriendo un nivel de pensamiento cada vez más complejo. Bueno, en primera instancia, la organización, como su palabra lo dice, Piaget postulaba que toda especie tiene esta capacidad innata e inherente, ¿sí? De organizar, de seleccionar y de identificar los elementos de su entorno, de su medio ambiente, para poder organizar sus esquemas mentales de acuerdo a las exigencias, a lo que le está exigiendo el ambiente, ¿sí? Esa capacidad de organizar nuestros esquemas mentales y de organizar la información que estamos recibiendo del medio ambiente se encuentra en la organización. Después de, ese es el primer paso, después de organizar, de hacer esta organización a nivel estructural, a nivel mental,
se logra lo que es una adaptación, es decir, este ajuste de esquemas mentales que el sujeto realiza. Aquí es importante aclarar algo. A toda organización, bueno, a toda adaptación le antecede una organización. Para que exista una adaptación en el esquema mental del sujeto, es decir, cuando ya se ha ajustado, cuando ya se ha balanceado en función de las exigencias ambientales, cuando ya ha hecho esta adaptación, quiere decir que anteriormente ya hubo una organización. Por eso a toda adaptación le antecede una organización, ¿sí? Es una cuestión natural que toda especie, al menos el ser humano, sigue, ¿sí? Bueno, después de esto, el sujeto logra lo que es una equilibración. Esto no es más que esta tendencia innata, esta tendencia, esta necesidad del sujeto de lograr un balance, de lograr un estado de conservación, de ajuste, de balance, de sentirse equilibrado con respecto al mundo que le rodea y en relación con los esquemas mentales que tiene y con los que está actuando, ¿sí? Todo sujeto, cuando no logra esta equilibración, es decir, cuando existe una desequilibración, se siente intrínsecamente insatisfactorio, un disguste a nivel cognitivo. Entonces, lo que el sujeto realiza es esta organización a nivel mental, después una adaptación, y después de esta adaptación, entonces se alcanzan los niveles de equilibración. Ahora, aquí va la respuesta, o más bien la pregunta clave que hay que hacerse para entender lo que está aquí. Estos son los procesos, bueno, estos son conceptos que Piaget maneja para explicar, ¿sí? Para explicar la construcción o cómo es que se construye el conocimiento y los aprendizajes. ¿Cómo es que se construyen los aprendizajes a nivel cognitivo? Bueno, para lograr esta equilibración, ahora sí, y esta adaptación, si se dan cuenta, son procesos que están muy interrelacionados entre sí. Para lograr esto, aquí está la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que se logra esto? Bueno, por medio de procesos o por medio de los procesos de asimilación y de acomodación. Básicamente, estos procesos explican cómo es que se construye el conocimiento. Todo esto empieza a partir de una revolución cognitiva, a partir de una revolución intelectual, cognitiva, a partir de lo que es la Gestalt. La Gestalt es toda una corriente, toda una revolución cognitiva que comienza a mediados del siglo XX, a partir de las décadas de los 50, 60 en adelante, con estos teóricos de la corriente constructivista que estaban interesados en buscar y en indagar y en investigar, ¿sí?, sobre cómo es que se construye el conocimiento, cómo es que se construye el aprendizaje a nivel mental, ¿sí? Empiezan todas estas investigaciones y básicamente esto es lo que realmente sucede en nuestro cerebro a nivel biológico, a nivel neuronal, a nivel neurológico. Es lo que sucede actualmente. Pero pues en ese entonces, los inicios de esta teoría de la Gestalt, de la construcción del conocimiento, ¿sí?, del origen de la formación y producción del conocimiento, pues bueno, empieza con estos conceptos, que es importante tener en cuenta y familiarizarse con ello, porque son conceptos que se siguen manejando actualmente, porque las corrientes constructivistas siguen siendo la base y el pilar de todo programa y de todo proyecto educativo. Se siguen manejando esto. Esto es lo que sucede en nuestro cerebro a nivel interno. Nuestras neuronas hacen ese conecte. Cuando nuestras neuronas estamos intentando comprender e interpretar algo y no podemos hacerlo con los esquemas que poseemos actualmente, se dice que estamos en el proceso de asimilación. Cuando la información que estamos recibiendo, cuando esa información que nos proporciona el medio ambiente no se adecua y no corresponde a nuestros esquemas actuales y estamos en ese proceso de intentar comprenderla, de intentar moldearla a nuestros esquemas y no podemos, es decir, existe una discrepancia de la información con nuestros esquemas, con respecto a nuestros esquemas, se dice que estamos en el proceso de asimilación, como la palabra lo dice, estamos tratando de asimilar
esa información que estamos recibiendo del contexto del medio ambiente. Y bueno, quizás sí se adecua la información, ok, seguimos en este estado de equilibración, pero ¿qué sucede cuando esa información no se corresponde? Existe esta discrepancia, estas preguntas que nos hacemos, bueno, ¿por qué no podemos hacer esto? O cuando el niño se pregunta, ¿y por qué esto no corresponde con lo que yo sé? No lo dice así, pero sí es una interrogante y un conflicto en el que se le pone a la cognición del niño cuando le ponemos información que es nueva para ellos y que no corresponde con lo que saben o con lo que tienen hasta el momento o con lo que su estructura mental tiene hasta el momento. Bueno, es ahí donde existe esta discrepancia, este desequilibrio. Y de ahí pasamos al siguiente proceso, que es cuando se da verdaderamente este aprendizaje que tiene relevancia, que tiene significatividad en la acomodación, cuando nuestras estructuras mentales se logran acomodar a la nueva información que estamos recibiendo del medio ambiente. Es decir, ¿qué es el único paso o la única cosa que se debe hacer cuando no estamos comprendiendo la información y no se adecuan a nuestros esquemas? Lo único que se tiene que hacer es este cambio, esta modificación, modificar los esquemas actuales para lograr este embone, esta articulación, este encaje de la nueva información, ¿sí?, con la modificación que estamos haciendo. A este proceso de cambio y de modificación de esquemas para comprender e interpretar la información y el mundo que nos rodea se le llama acomodación. Es cuando ya podemos decir y ya podemos ver reflejado que el niño ha comprendido y ha aprendido algo nuevo. Entonces es ahí donde realizó esta acomodación de todas sus estructuras mentales y creó una nueva estructura. Y es ahí cuando recupera el estado de equilibración a nivel cognitivo. Y todo este proceso básicamente es lo que rige el desarrollo intelectual del niño a lo largo de toda su vida y de todo su trayecto educativo y a lo largo de todas estas etapas. Recordemos que estos procesos se dan en un nivel simple si el sujeto se encuentra en una etapa muy básica, en etapas iniciales, pero conforme el sujeto va creciendo y va avanzando en las 4 etapas que existen, estos procesos se van haciendo cada vez más complejos, cada vez más abstractos, ¿sí? Y pues básicamente esto es el desarrollo cognitivo, el desarrollo cognoscitivo, ¿sí? Aquí lo tenemos.